como en televisión. Les contábamos, amigos, que la producción de la rotativa del aire de RPP ha accedido a unos chats, atención, chats, conversaciones entre los exministros muy cercanos al exmandatario Pedro Castillo. Omar Mariluz está aquí en cabina de RPP. ¿Cómo estás, Omar? Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, se especuló mucho sobre justamente quién asesoró al expresidente Pedro Castillo para que diera este mensaje a la nación, donde decide dar un golpe de Estado. Lo escuchamos todos a nivel nacional, sumamente nervioso, y como tú muy bien señalabas, ya RPP ha tenido acceso a los chats en este grupo del Consejo de Ministros, lo que resulta sumamente revelador, ojo, en cuanto al nivel de responsabilidades de determinados ministros o exministros de Estado. A ver si lo podemos ya poner en pantalla. Estamos en la multiplataforma de RPP Noticias para revisar las conversaciones a las que ha tenido acceso justamente RPP. Y ahí está el primer pantallazo a este chat, que es efectivamente de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Luego de postear algunas notas, ella dice claramente: señores ministros, apersonarse inmediatamente a la PCM, lo que en claras luces es una orden de Betsy Chávez a sus entonces ministros de Estado, Jorge. Este mensaje fue enviado en todo caso a las 10:46 de la mañana, una hora antes, en la práctica del mensaje del expresidente Pedro Castillo. Más adelante, ¿qué le contesta Kelly Portalatino? Kelly Portalatino, la ex ministra de Salud, le señala: Premier, me encuentro en la región de Cusco cumpliendo con los compromisos de nuestro SPR. Llego a las 2 de la tarde, más o menos a las 10:58, atención, a las 10:58, le contesta esto Kelly Portalatino, la ex ministra de Salud. Claro, la duda queda, Omar, ¿no? ¿Sabía Betsy Chávez del contenido del mensaje presidencial de Pedro Castillo? Porque estos mensajes, reiteramos, fueron enviados por Betsy Chávez, y también la respuesta de Kelly Portalatino entre las 10 de la mañana con 46 y las 10:58, una hora antes de conocer el contenido del discurso del expresidente Pedro Castillo. Así es, y a ver, exactamente a las 10:57, 4 minutos después de la respuesta de Kelly Portalatino, su ministra de Salud, Betsy Chávez le responde lo siguiente: entendido, señora ministra. Sin embargo, hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados. Unidad. Hasta ese momento, Jorge, uno podría decir, claro, miércoles ayer se iba a ver la moción de vacancia durante la tarde, lo que quiere mostrar es cohesión. Hasta ese momento todo parece estar dentro de lo normal. Y Kelly Portalatino le responde a Betsy Chávez y dice lo siguiente: así será, Premier, unidad y una sola fuerza. Así será, unidad y una sola fuerza. Y le envía la imagen donde ella viene haciendo una visita, entendemos, al Cusco. Hasta ahí todo parece totalmente normal. 10:59 de la mañana. Hay que reiterar que estos mensajes fueron enviados una hora antes, por lo menos, de conocer el contenido del discurso del expresidente Pedro Castillo. Conversaciones entre los exministros de esta última etapa del gobierno del exmandatario. Pero vamos a seguir conociendo más de los chats, de estas conversaciones a través de WhatsApp entre los exministros que ese día estaban, reiteramos, según ellos mismos han señalado, ¿no?, desconocían todo lo que iba a ocurrir dentro de algunos instantes. Bueno, tenemos más. Efectivamente, ya por la tarde, atención, ya por la tarde, hay otras comunicaciones que también es importante que podamos conocerlas. Por ejemplo, Rosendo Serna, el exministro de Educación, señala: estimados colegas, complicada situación, faltó confianza para discutir el tema y adoptar una decisión colegiada. Reiteramos, ¿qué dice Rosendo Serna en su conversación con los exministros? Estimados colegas, complicada situación, faltó confianza para discutir el tema y adoptar una decisión colegiada.
A ver, ahí está justamente lo que dice Rosendo Serna. Esto lo dice Jorge a las 4. Así ya, es. ¿Verdad? A las 4:53. 4 horas después ya del mensaje del expresidente Pedro Castillo. Lo que uno podría inferir de esta respuesta, en principio, es que evidentemente la decisión de disolver el Congreso, intervenir las instituciones como el Ministerio Público, Poder Judicial, TC, no fue una decisión que se haya tomado en el Consejo de Ministros, sino que fue algo que se tomó en un grupo pequeño. Y así se lo deja saber también Omar Alejandro Salas, ex ministro de Trabajo, porque le responde a Rosendo Serna de esta manera: ¿por qué todo fue de manera inconsulta? Se debió seguir siempre el camino democrático, siempre, es lo que dice Alejandro Salas, ex titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, y uno de los primeros también, Omar, en presentar su renuncia 4 minutos después de conocer el mensaje del ex mandatario Pedro Castillo. Así es, pero hay un mensaje un poco previo de la Premier. Cuando ya Pedro Castillo había dado este mensaje, Betsy Chávez dice lo siguiente: estimados colegas, la prensa está tratando de dejar entrever que se firmó un acta o se trató en alguna sesión, lo cual es absolutamente falso. Es más, Secretaría General de la PCM indicó que el Consejo de Ministros era para mañana. Entonces les pido serenidad, porque se actuó, y esto es lo más importante, y esto es lo que la Fiscalía, el Ministerio Público va a tener que determinar. Este punto es clave, lo que dice Betsy Chávez. Entonces, les pido serenidad porque se actuó dentro de los marcos de la norma. Un abrazo fraterno. Lo que muestra esto claramente, Jorge, es que Betsy Chávez, presidenta del Consejo de Ministros en ese entonces, conocía de la decisión que había tomado Pedro Castillo, el expresidente en ese momento, de dar un mensaje a la nación y anunciar la disolución del Congreso, como además ya se ha reproducido en diversas notas periodísticas, donde lo que señala es que en ese momento estuvo no solo Betsy Chávez, sino el propio Aníbal Torres, que lo ha acompañado hasta el día de hoy. Pero este chat es sumamente revelador, y esta parte en específico, porque lo que demostraría es que Betsy Chávez conocía del plan golpista desde un principio y que el gabinete o gran parte de los ministros lo desconocían. Sí, efectivamente, Wilber Rosas le responde a Betsy Chávez de esta manera: lo mínimo, una explicación. ¿Qué pasó? ¿Dónde se determinó esta decisión? Entonces, claro, Betsy Chávez envió un primer mensaje aproximadamente a las 10:46 de la mañana. Habla de un día histórico, habla de que se debe estar cohesionado como gabinete. Entonces, claro, y horas después señala que, bueno, no se firmó un acta, no se trató de una sesión, pero se actuó dentro de los marcos de la norma, respaldando de alguna manera, Omar, lo que había hecho el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Claro que sí. Y admitiendo también, esto tendrá que ser investigado, obviamente, que Betsy Chávez conocía lo que el presidente Castillo finalmente anunció, esta fallida disolución del Congreso y este fallido golpe de Estado. Y mucha atención, Jorge, porque al expresidente Castillo se le investiga por rebelión o por conspiración para rebelión. Y para conspirar tú necesitas a más de 2 personas, evidentemente. Esto demuestra que el expresidente Castillo no actuó solo. Y las declaraciones que den los ministros de Estado, los 15 ministros de Estado que ya han sido citados, ojo, al Ministerio Público por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, va a ser fundamental para entender el relato y los detalles de cómo se dio, cómo se llegó a esta decisión para que el expresidente Castillo decida leer un comunicado donde anunciaba romper el orden democrático. Pero lo que reflejan y demuestran estos chats que acabamos de leer en exclusiva aquí en RPP es que Betsy Chávez conocía de todo este plan, y también demuestra que esto no se tomó en una decisión del Consejo de Ministros. A muchos ministros efectivamente los dejó mal parados, que muchos no entendían
qué es lo que estaba sucediendo, como ya han dicho, incluso cuando han conversado aquí en RPP con nosotros, que ellos fueron a Palacio de Gobierno esperando acudir al Congreso de la República a las 3 de la tarde para la moción de la sesión de vacancia. Habían 4 ministros, Omar, que habían sido acreditados para asistir a esta sesión en la que se iba a discutir la moción de vacancia presidencial. Recordemos, Félix Chero, Roberto Sánchez, Alejandro Salas y el ex canciller César Landa. Sin embargo, como bien podrían indicar estos chats, ellos desconocían lo que iba a suceder al mediodía de ayer, miércoles 7 de diciembre. No sería esta la situación de Betsy Chávez, quien, si se quiere de manera sintomática, Omar, también hoy ha visitado en la DIROES al expresidente Pedro Castillo junto a Aníbal Torres. Esto se tendrá que investigar y aclarar porque necesitamos saber cuál es el correlato de lo que ocurrió que llevó al expresidente Pedro Castillo a tomar esta decisión que como país nos ha dejado tan mal parados realmente. Claro que sí, solo para ya despedirnos, Jorge, en mi caso, claro, pues esto refleja que Pedro Castillo, el expresidente, no actuó solo en este intento golpista. Muy bien. Retornamos